El otro día me estaba preguntando si existen místicos o místicas en Latinoamérica. Es una buena pregunta. Veamos. Hola queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y en esta ocasión voy a reseñar este hermoso libro llamado Diario Espiritual de una Madre de Familia, escrito originalmente por Concepción Cabrera de Armida, una laica y mística mexicana, pero que fue recopilado y sistematizado por Marie-Michel Philippon. Este libro lo descubrí a raíz de una inquietud que me surgió cuando investigaba sobre la mística católica, porque cuando uno se adentra en este terreno es frecuente notar que una mayoría importante de santos o místicos provienen de Europa o bien de Medio Oriente, pero ¿cuántos místicos podemos encontrar en América Latina? ¿Los hay? Y si los hay, ¿cuántos son? Fueron estas preguntas las que me llevaron a iniciar una búsqueda que continúa hasta hoy y que en el camino me permitió encontrar a una mujer que, debo decirlo, fue extraordinaria. Muchos pensarían que alcanzar una unión mística y transformante con Dios es algo casi que exclusivamente reservado para los religiosos, para los monjes y monjas contemplativos, por ejemplo, quienes parecen llevar una vida muy tranquila en monasterios o conventos, apartados de las preocupaciones del mundo. Pero esto, aparte de ser falso, es decir, la vida religiosa tiene también sus grandes desafíos, es también muy estrecho de miras. ¿A qué me refiero con esto? A que fácilmente podría pensarse que para nosotros los laicos que estamos en el mundo y tenemos que enfrentar las dificultades, ocupaciones e incertidumbres del día a día, podría ser muy complicado apartar el tiempo para la oración, para la meditación o la práctica de la contemplación, mucho menos disponer de la serenidad mental y el silencio interior para escuchar la voz de Dios. Pero realmente esto es así. Si bien una parte importante de la espiritualidad católica se forjó en la tradición monástica de la Iglesia, a lo largo de la historia ha habido numerosos laicos, hombres y mujeres que en medio del mundo, con trabajos, familia, cónyuge e hijos, han logrado alcanzar esta vida transformada por la unión mística con el Señor. ¿Es imposible? Claro que no, es necesario. Y es así como este libro que tenemos acá constituye un increíble testimonio de lo que digo. Se trata de una obra elaborada originalmente en 1974, editada en 1999 por la editorial Ciudad Nueva y reimpresa en el año 2007. Tiene 295 páginas y recopila las partes más importantes del diario de la Beata Concepción Cabrera de Armida, un trabajo realizado por el sacerdote dominico francés Marie-Michel Philippon. Y el libro en sí recoge el testimonio de esta gran mujer, quien se entregó por completo al Señor en su vida cotidiana. Veamos más en detalle de qué trata esto. Para quienes no la conocen, la Beata Concepción Cabrera de Armida fue una mística mexicana, esposa, madre de familia, quien nació el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí, México, y curiosamente nació en la misma fecha en que celebramos la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Se trataba de una época convulsa en la historia de México, nación que recién se había independizado del Imperio Español en 1821, y para el momento en que Concepción vino al mundo, el país se encontraba sumido en una serie de conflictos políticos, así como sufriendo la intervención militar de los imperios inglés y francés. Por ello fue una época compleja. Concepción, o Conchita, como se le conoció con cariño, creció en una familia grande de clase alta, pero sencilla en su estilo de vida, conformada por 12 hermanos. Era una familia enorme. También, bueno, sus padres eran personas muy piadosas, le inculcaron e inspiraron desde su niñez el llevar una vida de fe que fuese constante y entregada a los demás. En este sentido, cabe decir que la crianza que ella recibió de parte de sus padres fue cuando menos algo fuera de lo común. De hecho, fue algo que me impactó mucho porque Conchita nos narra cómo su padre, por ejemplo, era un hombre muy devoto, reunía siempre a la familia y a los trabajadores del campo para rezar el rosario en las haciendas, delegándole a ella muchas veces el rezarlo con todos cuando él no podía, por ejemplo. Entonces ella desde muy pequeña asumió estas responsabilidades. La influencia de su madre, por otra parte, no fue menor, pues ella le infundió un gran amor por la Santísima Virgen, así como por la Eucaristía, enseñándole a mortificarse física y espiritualmente a través de las labores domésticas que tradicionalmente eran asignadas a la mujer en esa época.
En este sentido, vemos acá presente cómo la búsqueda de una vida de santidad se fundió plenamente con la cultura rural mexicana de finales del siglo XIX. Entre las actividades que conformaron esta peculiar y hasta sorprendente crianza, debo decir, fue que en muchas ocasiones su madre la llevaba los domingos a pasear. Pero uno pensaría que es a pasear a un parque, por ejemplo, o algo por el estilo, pero no. La llevaba a pasear a los hospitales, a ver muertos y heridos, o como ella misma lo narra, me hizo ver morir a hombres y mujeres, niños, ricos y pobres, enseñándome a no tener miedos, a ayudarles con oraciones, a vestirlos y a atenderlos. Vaya, esto es otro nivel. Sin duda, esta fuerte e intensa crianza familiar, forjada en la fe y en los valores católicos, así como en una importante educación en modales, dejaría una impronta profunda en Conchita, en su alma, y a sus 13 años posteriormente conoció a Francisco Armida, quien después de 9 años de noviazgo llegaría a convertirse en su esposo el 8 de noviembre de 1884, cuando ella contaba con 21 años. Un año después, en 1885, nacería el primero de los 9 hijos que tendría el matrimonio hasta 1899, tratándose entonces, como digo, de una familia enorme y numerosa. Durante estos años, Conchita se dedicaría a la vida familiar como ama de casa, pero también como una mujer espiritualmente muy activa en la iglesia, dedicada a la oración, a la penitencia y a la catequización de los más pobres. En esta época fue cuando, por orden de su director espiritual, el primero de muchos, comenzó a escribir su diario que constituye la obra que voy a reseñar. Así, en 1889, durante unos ejercicios espirituales en los que pudo participar bajo la guía del padre Antonio Plancarte y La Bastida, Conchita viviría una de las experiencias que marcaría un antes y un después en su vida espiritual. De hecho, es bastante sorprendente porque ella, encontrándose en un momento de oración y recogimiento, de pronto escuchó en lo más profundo de su alma cómo el Señor le dijo estas palabras: tu misión es salvar almas. Lamentablemente, en 1893, cuando la familia se encontraba en una difícil situación económica, muere su segundo hijo, Carlos, debido a una tifoidea. Esto fue terrible para ella, fue desgarrador, y a pesar de estas y otras pérdidas que ella sufriría posteriormente, al año siguiente fundaría en 1894 el Apostolado de la Cruz, la primera de 5 obras de la Cruz que inspiraría e iniciaría en los años siguientes. A esta obra le siguió la segunda en 1897, cuando fundó la Congregación de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, una orden religiosa contemplativa dedicada a la adoración perpetua. Y sin embargo, en su vida ya se aprecia cómo la gracia, el sacrificio y la experiencia del sufrimiento se fusionaron en un todo indivisible, porque el 17 de septiembre de 1901, Conchita sufre la muerte de su esposo Francisco, quedando en ese momento viuda y a cargo de sus 8 hijos. Solamente imaginemos lo que esto debió significar para aquella mujer, quien, a pesar de esta terrible pérdida y del sufrimiento que llevó en su alma por el resto de su vida, ella sin embargo no se detuvo, sino que ofreció su vida, su pureza y su castidad por completo a Cristo, tal y como le escribió. En 1903, apenas 2 años después de la muerte de su esposo, Conchita sufriría la muerte de otro de sus hijos, llamado Pedro. Así que fue una pérdida tras otra, y de esta manera, en los años posteriores, se dedicaría al cuidado y formación de sus hijos, así como a su vida espiritual y su actividad apostólica, fundando inclusive ya en 1909 la tercera obra de la cruz, llamada La Alianza del Amor con el Sacratísimo Corazón de Jesús, para que toda persona en su propio estado de vida se comprometiese a alcanzar la perfección mediante la llamada espiritualidad de la cruz, que en un momento la explicaré. Es de resaltar que en este momento de su vida el contexto social y político en México fue muy complejo, era muy complejo. Conchita vivió durante la época del llamado Porfiriato, cuando el país fue gobernado por el militar oaxaqueño Porfirio Díaz entre 1871 y 1911, siendo así que en el país se dio un conflicto entre los liberales anticlericales y los sectores conservadores muy ligados al catolicismo. En 1910 estalló la Revolución Mexicana con la consiguiente guerra civil,
que asoló el país hasta la década de los años 20, por lo cual la vida y espiritualidad de la beata mexicana no fue ajena al sufrimiento colectivo vivido en su país, más bien estuvo íntimamente vinculada a esta situación de constante conflicto. Su llamado apostolado de la cruz continuaría, fundando en 1912 la Cuarta Hora de la Cruz, la Liga Apostólica o Fraternidad de Cristo Sacerdote, pensada para aquellos obispos y sacerdotes que deseaban vivir esta forma de espiritualidad católica. Al año siguiente, en 1913, Conchita volvería a padecer la pérdida de otro de sus hijos, pues un 27 de junio moriría su hijo Pablo. Sin embargo, ese mismo año ella realizaría una peregrinación a Tierra Santa y a Europa, donde inclusive llegaría a tener una audiencia con el Papa San Pío X. De esta forma, en 1914 fundaría la Comunión Dominical en favor de los sacerdotes, así como los misioneros del Espíritu Santo, la Quinta y Última Hora de la Cruz, la cual es una congregación religiosa que está dedicada a los sacerdotes y a la dirección espiritual. En 1925 moriría una de sus hijas llamada Concepción, quien fue religiosa de la congregación que su madre fundó en 1897. Y hacia 1935 entonces ella fundaría la llamada Cruzada de Almas Víctimas en favor de los hogares, para quienes en su propio estado de vida pudiesen ofrecerse oblativamente por la expiación de los pecados en contra del matrimonio y de la sociedad. Así que, como vemos, su espiritualidad y su experiencia mística no estuvieron desvinculadas de lo que ocurría en su época. De esta forma, el 3 de marzo de 1937, Conchita dejaría este mundo a sus 75 años, ya con fama de santidad. Su vida, como podemos ver, fue una oración constante a la Santísima Trinidad, unida a la pasión de Cristo, la cual dio numerosos frutos que tocaron las vidas de muchísimas personas, frutos que continúan hasta hoy, pues fue beatificada el 4 de mayo del año 2019 por el Papa Francisco. Cuando abrí este libro y comencé a navegar entre sus páginas, noté de inmediato que el trabajo hecho por Filipón fue muy bueno. Fue un trabajo de investigación sobre toda la vida de Conchita y debo decir que es muy didáctico, pedagógicamente muy sólido. Así que en otras palabras es un libro que destila la abismal obra escrita que nos dejó la mística mexicana y está pensado para que cada lector pueda extraer aprendizajes que sean provechosos para su propia vida espiritual, principalmente los laicos, pero también religiosos y religiosas pueden beneficiarse de esta maravillosa obra. De esta forma, el libro se subdivide en dos partes. Una primera parte titulada El film de su vida, en la que se nos muestran varios puntos importantes, varios fragmentos extraídos del diario de nuestra mística que nos muestran cómo fue su niñez, cómo fue su matrimonio, así como su vida familiar, educando a sus hijos y demás. Y es en este trasfondo cotidiano y aparentemente normal donde se nos revela la inefable presencia de Dios en el alma de Conchita. En sus propias palabras, ella decía lo siguiente, y cito textualmente: ante mis ojos se desarrolla mi vida como un film, alegrías y sufrimientos, mi matrimonio y mis hijos y las obras de la cruz. Acá debo decir que en lo personal me impactó muchísimo, me impactó sobremanera, muy profundamente, la forma en que ella asumió tantas pérdidas a lo largo de su vida, porque no fueron una o dos, fueron muchas. La muerte de 3 de sus hijos, de su esposo, y sorprende cómo no deja de ser transparente en cuanto al sufrimiento que le ocasionó la muerte de todos sus familiares. Pero al mismo tiempo ella no maldice su destino, no se quejó, ni mucho menos guardó resentimiento hacia el Señor. Todo lo contrario, nos muestra una actitud de agradecimiento y adhesión total a su voluntad. Ella misma entonces se convirtió en testimonio de una fe que, la verdad, enmudece. De esta forma, entonces, a lo largo de esta primera parte, ordenada temáticamente según su vida como mujer, esposa, madre y posteriormente viuda, nuestra mística mexicana se fue dando del todo a Dios, hasta que Él le concedió lo que se ha llegado a llamar la encarnación mística, una gracia muy especial sobre la cual hablaré en breve cuando me refiera a la segunda parte del libro. Un acontecimiento que sin duda marcó un antes y un después en su vida fue la partida de su esposo Francisco, que como lo vimos anteriormente, esta experiencia fue desgarradora para ella. A mí al menos me impactó muchísimo cuando lo leí, porque ella describe su vivencia de una forma tan dolorosa, es tan transparente,
Solamente imaginemos lo que fue para esta mujer, madre para ese momento de 8 hijos, el haberse quedado sola y en esta época tan difícil. Posiblemente contó con una red social que le acompañara, pero la verdadera labor y responsabilidad de crianza y cuidado de sus hijos le correspondía a ella. Y ver cómo la asumió con tanta fe y con tanta entereza es algo que habla por sí mismo sobre su fortaleza espiritual. Todo esto aunado a la profundidad y sofisticación teológica de muchos de sus escritos nos revelan una persona tocada por la gracia de Dios, quien vivió a plenitud una íntima unión con la Santísima Trinidad a través de lo que se llegó a llamar una espiritualidad de la cruz, la cual ella plasmó en cada vivencia cotidiana, en cada alegría, como también en cada adversidad o sufrimiento. Todo esto nos lleva entonces a lo que Philippon en el libro llama una vida cotidiana transfigurada, una mística asumida en la realidad cotidiana, en la realidad inmediata, de la que todos participamos, y que en sus propias palabras ella lo decía de la siguiente forma: no hay que imaginarse a Conchita como una mística con los ojos extáticos y actitudes fingidas. Sus hijos me lo repetían con frecuencia. No había nada más natural que su porte exterior. Ahora bien, en numerosos pasajes de este diario, Conchita efectivamente vivió una serie de, ¿cómo decirlo?, experiencias místicas como visiones, especialmente algunas muy intensas de la Santísima Trinidad, que se asemejan a algunas descritas por la mística polaca Santa Faustina Kowalska, cuyo libro también reseñé anteriormente en esta misma serie. Pero también describió haber recibido lo que se llaman locuciones interiores, es decir, ella escuchaba la voz de Dios en lo profundo de su alma. Pero acá también es cierto que a pesar de todas estas experiencias, ella vivió su día a día con una naturalidad que, como decía anteriormente, la haría pasar desapercibida. No era una persona abstraída del mundo, sino plenamente inserta en él, pero sin ser del mundo. He ahí el detalle. Un episodio que me resultó también muy significativo, por no decir verdaderamente impresionante, fue el del monograma de Jesús. El monograma de Jesús que Conchita literalmente se dibujó en su pecho con una navaja. Les explico. A finales del siglo XIX, mientras ella se encontraba en la finca de su hermano Octaviano, Conchita vio cómo se imprimía en el ganado la marca de su propietario con fierros encendidos. Entonces, movida por lo que Philippon describe como un amor apasionado por Cristo, Conchita rogó a su director espiritual que le concediese el permiso de marcarse en el pecho con una navaja el monograma JHS o Jesucristo. Ella relata cómo al instante de hacer esto, sintió como una fuerza sobrenatural la arrojó al suelo y con lágrimas en los ojos y un fuego en su corazón, rogó al Señor por la salvación de las almas. Wow, esto es algo que a mí al menos me dejó perplejo, me dejó pensando mucho, porque sé lo que muchos probablemente estarán pensando también cuando yo lo vi por primera vez. Esta mujer se volvió loca. Otros podrían ver en esto un acto de masoquismo o una acción surgida fruto de un ataque de psicosis o algún tipo de trastorno mental con manifestaciones autolesivas. Sin embargo, una perspectiva más fenomenológica puede permitirnos comprender el sentido de esta clase de gestos realizados también por otros santos y santas. Recordemos, por ejemplo, cuando San Francisco de Asís besó al leproso o se desnudó por completo frente a la ciudad de Asís después de su conversión, San Pío de Pietrelcina confesando hasta 18 horas diarias, al igual que el Santo Cura de Ars, Santa Teresa de Jesús cuando se flagelaba en ocasiones, o las extenuantes jornadas de ayuno emprendidas por San Antonio Abad. En fin, son muchísimas acciones que no necesariamente son imitables para todos, pero cuyo origen es la locura del amor por un Dios crucificado. O como bien lo dice San Pablo, la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Esto, claro está, no significa que para probarnos más santos o más dignos del amor de Dios debamos realizar acciones como estas, pero el impacto de estos gestos de amor en sí se extienden a todo el cuerpo místico de Cristo, tienen un valor espiritual profundo a partir del cual cada uno de nosotros debe aprender a reconocer en el contexto de su propia vida aquellas acciones de amor que nos pide el Señor, aquellas acciones que nos muevan a salirnos de nosotros mismos para darnos al amor de los amores. Bien, continuando con nuestro libro entonces, en una segunda parte titulada Los grandes temas espirituales, Philippon ordena nuevamente por temas aquellos más importantes para comprender el pensamiento teológico de Conchita.
Como bien lo dice el jesuita francés, y cito textualmente, Conchita posee un temperamento místico. Es este el rasgo más característico, más constitutivo de su ser. Y es que cuando uno no lee, sino que estudia esta sección, de inmediato surge la intuición de que estamos ante una mujer que, a pesar de no haber contado con una educación superior, es una lectora y una escritora voraz. Conchita amaba la lectura, pero mucho más la escritura. Y así, a petición de sus directores espirituales, y debo decir gracias a Dios que lo hicieron, ella comenzó a escribir e inclusive a petición del mismo Cristo comenzó a escribir. Todos los temas entonces que se van exponiendo en esta sección están relacionados con la espiritualidad de la cruz, la vivencia mística del misterio de Cristo crucificado. Su visión es muy realista, debo decir. De hecho, como realista también es la visión cristiana de la vida, como de la condición humana, que incluye el considerar sus ambigüedades, sus limitaciones, sus sufrimientos, pero también las alegrías, las sublimidades y nuestros anhelos de trascendencia. Y es que los seres humanos no somos simplones, como lo querría hacer ver el pensamiento posmoderno o relativista, sino somos seres complejos en lucha contra el mal que se anida en el corazón, o como decía Paul Ricoeur, la tendencia al mal que anida en el corazón humano. La espiritualidad de la cruz que se muestra en esta sección realmente me desafió, como desafiaría a cualquiera que lo lea, porque nos mueve a cuestionarnos hasta dónde podemos llegar para seguir a Cristo, con tal de seguir al Señor. Y debo decir que la sofisticación teológica mostrada por Conchita no dejó de asombrarme. Su mística está basada en un amor oblativo que se madura en el sufrimiento, que crece en la adversidad y en el irse uniendo cada vez más al crucificado. Eso nos lleva a la encarnación mística que mencioné anteriormente. La encarnación mística se trata de una gracia muy especial que Dios concede a algunas personas y es uno de los mayores misterios de la mística católica, porque según Conchita, quien la recibe se va transformando cada vez más en Cristo crucificado, se va uniendo cada vez más a Él por medio del Espíritu Santo, quien va imprimiendo la fisonomía de Jesucristo en el alma. Esto es muy profundo y más cuando se vive. En sí, entonces, es una gracia que identifica el alma con Cristo en tanto sacerdote y en tanto sacramentado en la Eucaristía, continuando así su glorificación del Padre y su obra salvadora en los miembros de su cuerpo místico. Es interesante, ¿no? Porque hay que meditarlo mucho y con detenimiento. Pero bueno, para eso estoy acá, para brindarles una pequeña pincelada de una obra que es en sí maravillosa. El legado de Conchita, como bien lo afirma Filipón, se puede resumir en la siguiente frase: su camino de perfección no es el de una religiosa, sino el de una madre en todo el sentido de la palabra. Por ahí Dios la elevará rápidamente hasta las más altas cumbres de la santidad. Aparte de haber dejado las llamadas obras de la cruz, el testimonio de Conchita nos revela lo mejor de la mística católica, vivida a plenitud como laica, inserta en el mundo y así revelando la activa presencia de Dios en él. Ella supo integrar su vida amorosa y familiar con su vida mística, mostrándonos así que la búsqueda de la santidad no excluye la vivencia de nuestra condición humana, sino que más bien la purifica y la transforma. Por eso ella decía lo siguiente, y cito textualmente: a mí nunca me inquietó el noviazgo, en el sentido de que me impidiera ser menos de Dios. Se me hacía tan fácil juntar las dos cosas. Para pensarlo mucho, ¿verdad? Su espiritualidad de la cruz se basa justamente en una cuestión muchas veces también ignorada, no solo por muchos católicos, sino en sí por muchos cristianos, y es que la unión con Cristo se da a través de la cruz, de un amor oblativo que se vive a través de la entrega a los demás y a las penitencias, muchas de ellas corporales, en unión con la pasión de Cristo, para así continuar la obra redentora del Señor. La gloria y belleza del resucitado no se pueden comprender sin el sufrimiento y entrega del crucificado. Son dos misterios que se entretejen y en los que se nos revela el amor de Dios. Para quienes están interesados en otras obras de Conchita, recomiendo Abiertos al Espíritu, Vida de Amor, Amor Activo
y Ven, oh Espíritu Santo, entre otras hasta el momento editadas. Muy bien, entonces así hemos llegado al final de este hermoso recorrido. Si desean conocer más sobre estas temáticas, los invito muy cordialmente a visitar mi sitio web. Ahí hallarán más de lo que han visto por acá. El enlace al sitio aparece en la descripción del video y así, y por si lo desean también, pueden suscribirse a mi canal. Saludos y bendiciones.